Bien, en este vídeo voy a explicar la física cuántica pensando en un nivel de segundo de bachiller. Primero empezaré por las experiencias que dieron lugar al origen de la física cuántica, después modelos atómicos y luego unas cuantas consecuencias o hipótesis como la dualidad de una partícula, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la ecuación de Schrödinger. En cuanto a las experiencias, la primera que puse de manifiesto es la radiación del cuerpo negro. Bien, todo cuerpo puede absorber energía, absorber radiación, reflejar radiación, pero también emitirla. Emite radiación por la propia temperatura del cuerpo. Entonces, no hay más que pensar en un bloque de hierro que tiene un color así como azul grisáceo, pero cuando se calienta mucho emite radiación de color rojo. Eso no significa que a menos temperatura no emite radiación, simplemente que no es visible. Es decir, la temperatura ambiente emite una radiación debido a la temperatura ambiental que tiene el hierro, solo que esa radiación no es visible. A medida que aumenta la temperatura, pues va cambiando de color. Entonces, la radiación de un cuerpo negro se define como un cuerpo que toda la radiación que emite es por propia emisión, no por reflexión. Es decir, absorbe toda la radiación posible y la radiación que emite es la debida a esa temperatura. Bueno, pues experimentos con el cuerpo negro demostraron que la potencia de emisión, potencia por unidad de superficie, es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia y que el espectro de emisión es continuo. Emite radiación en todas las frecuencias, desde 0 hasta altas frecuencias, pero no de forma continua, es decir, plana. No tiene la misma energía a distintas frecuencias, sino que tiene un pico de emisión. A frecuencias bajas apenas emite, a frecuencias altas apenas emite y por el medio tiene un pico de emisión de máxima energía con una longitud de onda determinada o frecuencia determinada. La longitud de onda del máximo es la que sale aquí en esta fórmula y es proporcional a la temperatura. O sea, a más temperatura, menos longitud de onda o más frecuencia. Y eso se ve en esta gráfica. Por ejemplo, a 3000 grados Kelvin, el pico de emisión está pues por debajo del rojo. Hablando de longitud de onda, sería por encima del rojo, o sea, zona de infrarrojo. A medida que aumenta la temperatura, el 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, se va acercando al rojo y entonces entra en zona visible. A más temperatura, pues pasa por naranja, amarillo, y a muchísima temperatura ya sería verde, azul. Incluso se pasaría de la zona visible y entraríamos en zona de ultravioleta. Bueno, pues esto contradice la teoría clásica. O sea, fue una sorpresa por decir, ¿por qué hay un pico de emisión? Cuya temperatura depende cuya frecuencia depende de la temperatura. Bueno, pues Arno Penzias y Robert Robertson en 1965 estaban haciendo pruebas con un detector de microondas, es decir, ondas en torno a la frecuencia de gigahercio, y descubrieron una radiación, notaron una radiación que siempre estaba, era como un ruido, como una interferencia. Pensando que puede ser de algún aparato que emitiera, probaron a orientar hacia otros lados y ese ruido siempre estaba. Daba igual que apuntaran al norte, sur, este, oeste, más o menos, incluso hacia el cielo, y lo seguían recibiendo. Conclusión, eso es una radiación que viene del espacio, incluso de fuera del sistema solar.
Y esa radiación, al ser de microonda, pues según la radiación del cuerpo negro, nos indica que está en torno a los 4 grados Kelvin, es decir, muy frío. Por la misma época, Bob Dick y Jim Peebles estaban desarrollando la teoría del Big Bang, que era que el universo en su origen explosionó, y eso dio lugar a toda la materia que conocemos del universo, con las galaxias separándose, según comprobó Hubble, midiendo la velocidad de las galaxias. Todas se están separando porque la emisión de radiación de las galaxias está, por efecto Doppler, tendiendo hacia el rojo. Una frecuencia que debería estar localizada a una frecuencia determinada, pues está desviada siempre hacia menos frecuencia o más longitud de onda. Bueno, pues estas dos personas creían que hubo un instante inicial, con lo cual deberíamos recibir radiación desde los confines del universo procedentes de ese instante inicial del Big Bang. Claro, a tanta distancia, tan separados de nosotros, tanta diferencia de velocidad, que por efecto Doppler, y recordemos, efecto Doppler es eso, que si una radiación está emitida desde un objeto en movimiento y ese objeto se separa, le baja mucho la frecuencia. Por ejemplo, una ambulancia que se acerca, suena las sirenas y con un tono elevado, pero cuando pasa alrededor y se aleja, baja el tono. Ni no, ni no, ni no, ni no. Bien. Eso pasa también con la radiación electromagnética, con la luz. Con lo cual, decían que la radiación que nos provenía del Big Bang tenía que estar tan desviada de su frecuencia original, con una frecuencia tan baja, que estaría en torno a la zona de microondas. Curiosamente, pues mira, esa era una teoría que se comprobó a la vez según lo que habían medido Penzias y Wilson. Bien, otra experiencia muy importante, el efecto fotoeléctrico. Hertz comprobó que si se irradia con luz un metal, se pueden arrancar electrones de ese metal, es decir, crear una corriente eléctrica. Este es el principio básico de los paneles fotovoltaicos. Cuando incide luz solar, produce corriente eléctrica. Pero tenía sus contradicciones, es decir, unas características, este efecto, que no se entendían en su momento. Primero, los átomos absorben o emiten siempre múltiplos de una energía. Si la frecuencia de la radiación de la luz incidente no superaba un mínimo umbral, que se llama frecuencia umbral, este efecto no tenía lugar y daba igual la intensidad. Bien, esto contradice la teoría clásica porque la intensidad de la luz, de cualquier radiación electromagnética, es proporcional a su energía. Es decir, la energía de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud o de su intensidad. Con lo cual, aun siendo una frecuencia inferior, si fuera suficientemente intensa, debería provocar este efecto. Y eso no sucede. Por otra parte, la energía cinética máxima de los electrones que se arrancaban no dependía de la intensidad. Otra cosa curiosa. Es decir, una onda incidente que sea muy intensa transporta mucha energía. Entonces lo lógico es que le transmitiese esa energía al electrón y que saliese disparado pues, a mucha energía, con más energía cinética o menos, en función de la intensidad. Y esto no sucede. Bien, Planck hizo una hipótesis, por la cual recibió el Nobel en 1918, que dice que los átomos absorben o emiten radiación
siempre en pequeños paquetes. Y esos paquetes están definidos por una constante, h, multiplicada por la frecuencia de esa radiación. Ese factor h se llama constante de Planck, tiene ese valor, medido en julios por segundo. Y entonces viene a decir eso, que la energía no puede ser continua. Está dividida en pequeños paquetes. Puedes tener un paquete, 2, 3, 4, 5, 6, siempre múltiplos de esta frecuencia. Esto es algo así como decir que tienes un montón de azúcar, pero tiene que ir en paquetes de kilo. No puede haber medio paquete ni un cuarto de paquete. Es decir, o 1 kilo, o 2, o 3, o 4. Bueno, pues estos paquetes de energía se llaman cuantos y ese es el origen del nombre de física cuántica. Porque la energía está cuantificada en pequeños paquetes. En base a esta hipótesis de Planck, Einstein explicó el efecto fotoeléctrico y curiosamente recibió el Nobel por esta explicación en 1921, no por la teoría de la relatividad. Entonces Einstein dijo que la luz está cuantizada en fotones. La luz, aparte de ser una onda, según el sentido clásico, se puede entender como pequeñas partículas llamadas fotones. Y cada fotón tiene una energía, que es h por la frecuencia de la onda de la luz. Es decir, que al mismo tiempo es una onda, pero también una partícula llamada fotón. Entonces, para arrancar un electrón, el electrón está asociado al núcleo, tiene una fuerza de atracción, tiene que comunicarle una energía mínima para poder arrancarlo. Esa energía mínima, puesto que también está cuantizada, se le llama función de trabajo y será h, la constante de Planck, multiplicado por esa frecuencia mínima para poder arrancarlo. O sea, si para arrancar un electrón hace falta una energía mínima, sea la que sea, y esa energía está cuantizada, equivale a tener una frecuencia mínima. Y así se explicaría el efecto fotoeléctrico. Para arrancar un electrón hace falta una energía mínima. Según Planck, esa energía mínima requiere una frecuencia mínima, por tanto, por debajo de esa frecuencia, da igual la intensidad que sea, no se va a arrancar ningún electrón. Por encima de esa frecuencia, sí. Y cada fotón interacciona con un electrón. Por esa razón, a la segunda parte, la energía cinética con la que sale un electrón depende del exceso de frecuencia. Si hace falta una energía mínima, que es h por f sub 0, y la frecuencia de la luz es superior a esa frecuencia mínima, h por f, la diferencia de energías, hf menos hf sub 0, será la energía cinética que tenga el electrón. Ni más ni menos. Y da igual la intensidad. Ahora, si la intensidad es muy alta, significa que hay muchos fotones incidiendo y, por tanto, muchos electrones incidiendo, arrancándose, y, por tanto, más intensidad eléctrica. Efecto Compton. Se descubrió en 1923. Gracias a ello recibió el Nobel en 1927. Y esto era... Lo que hizo Compton fue mandar rayos X sobre una superficie de carbón. Lo que observó es que la radiación, los rayos X, salían dispersados, pero la frecuencia cambiaba. Frecuencia y por tanto longitud de onda de la onda reflejada cambiaba. Y esto contradecía la teoría clásica, que en una reflexión la frecuencia se mantiene. Cambia la dirección, pero es la misma frecuencia. Bien, su explicación fue que los rayos X también están cuantizados en fotones. Entonces, se puede entender esto como el choque de un fotón con un electrón. Entonces, en el choque pierde parte de la energía y entonces el fotón que sale dispersado, al haber perdido parte de su energía,
según la hipótesis de Planck, energía es igual a h por la frecuencia. Al perder energía, pierde frecuencia. Y seguimos avanzando y la teoría cuántica llevó a entender de diferente manera el átomo. Partimos del modelo atómico de Rutherford. En 1897 se descubrió el electrón como partícula negativa. Entonces, puesto que los átomos son neutros, sabían que tenía que haber una carga positiva en el átomo, pero no se sabía dónde. Hay un electrón y también hay una carga positiva. Rutherford hizo esta experiencia en 1911, bombardeó con partículas positivas, partículas alfa, una lámina delgada de oro. Entonces lo que observó es que la mayor parte de las partículas seguían rectas, sin desviarse. Una gran parte salían rebotadas hacia atrás, con diferente ángulo, pero hacia atrás. Y hacia los lados, pocas. Es decir, con un cierto ángulo, hacia adelante y hacia un cierto ángulo, unas cuantas partículas, pero hacia los lados prácticamente nada. Bueno, concluyo que, puesto que atraviesan, la mayoría de ellas atraviesan la lámina sin desviarse, significa que el átomo, los átomos, la materia, están con mucho vacío dentro. La mayor parte del espacio está vacío, sin partículas dentro. Y como algunas se rebotaban hacia atrás, significa que se encontraban con una carga positiva que las repelía hacia atrás. Bueno, entonces concluyó que el átomo está formado por un núcleo. Fue la primera vez que se concibió la idea de núcleo atómico, donde está la carga positiva, toda concentrada, con toda la masa del átomo, suficiente como para rebotar hacia atrás sin que el átomo apenas se entere. Y los electrones alrededor, como en una nube. Entonces, primera concepción del núcleo atómico. En base a la física cuántica, las experiencias de efecto Compton y eléctrico, Niels Bohr desarrolló el modelo de Rutherford diciendo que los electrones deberían estar en órbitas separadas. Y esto es parecido a un sistema planetario, como el sistema solar. Habría un núcleo de carga positiva, que sería equivalente al Sol, y electrones orbitando alrededor. La fuerza electrostática sería la que atraería el electrón al núcleo atómico positivo y orbitarían a una velocidad tal que la fuerza de atracción eléctrica compensase la centrípeta de la aceleración. Entonces, puesto que la energía está cuantizada, solo unas cuantas órbitas estarían permitidas. No puede haber electrones por todos lados. Y esas órbitas dependen de un factor h, la constante de Planck, para distinguir pues esos paquetes de energía. Entonces, ¿cuándo emite radiación un átomo? Cuando un electrón cae de órbita. Al caer de órbita emite esa energía que le sobra en forma de un múltiplo de h, tal como la experiencia demostraba. Y al contrario, si absorbe energía, es capaz de subir de órbita un electrón. Este modelo es la primera consideración cuántica del modelo atómico, pero tiene sus problemas. Y es que al ser electrones orbitando en órbitas circulares, son cargas aceleradas, puesto que están girando. Y una carga acelerada tiene que emitir radiación electromagnética, según la teoría electromagnética. Al emitir radiación electromagnética, perdería energía. Al perder energía, debería cambiar de órbita. Y entonces iría bajando en espiral hasta colapsar contra el átomo. Con lo cual no era una propuesta definitiva. Bien. Dualidad de una partícula. Quedó demostrado, según el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton,
que la radiación se puede comportar a veces como partículas. Entonces la luz se puede entender como onda, pero también como fotones. Bien, pues de Broglie, gracias a lo cual ganó el Nobel en 1929, postuló que también puede suceder al revés, que las partículas se pueden comportar como ondas. Es decir, un chorro de partículas se podría entender como una onda. La longitud de onda asociada a una partícula viene dada por lambda igual a h, constante de Planck, partido por p, momento lineal. Como sabemos, p es igual a la masa por la velocidad. Bien, ¿por qué en el mundo macroscópico no detectamos que una partícula se comporta como una onda? Pues porque p, el momento lineal, es muy grande. La masa de cualquier cuerpo multiplicada por la velocidad en condiciones normales, lo que vemos en el mundo a nuestra escala, en la naturaleza va a ser muy grande. Entonces, h, que es una cantidad muy pequeña, dividido entre una masa muy grande, la longitud de onda va a ser bajísima, o sea, prácticamente cero. No existe onda asociada. Pero a nivel microscópico, cosas muy pequeñas, la masa tan pequeña de un electrón, por ejemplo, sí que es comparable a h y por tanto sí que tiene una longitud de onda apreciable. Muy bien, esa fue la hipótesis de de Broglie y fue comprobado por Thomson y Davidson con dos experimentos parecidos, gracias a lo cual ganaron el Nobel en 1937. Y demostró la interferencia de electrones. La interferencia, como sabemos, es una propiedad exclusiva de las ondas. Entonces lo que hicieron fue lanzar un chorro de electrones contra un cristal, contra una estructura cristalina, y ver qué pasaba con el reflejo de ese haz. Bueno, pues resulta que los electrones, al incidir sobre una placa fotográfica para ver el resultado, describieron un patrón de interferencia, como se puede ver en la imagen de abajo. Es decir, con picos y de luz al incidir, muchos electrones localizados, zonas sin electrones, zonas con, sin. Es decir, un patrón de interferencia típico de una onda. Otro postulado de la física cuántica es el principio de incertidumbre, debido a Heisenberg. Premio Nobel en 1932. Heisenberg dijo que es imposible localizar a una partícula, es decir, saber su posición, x, y su velocidad, o momento lineal, p. Sabemos que p es masa por velocidad. Entonces, es imposible conocer con absoluta precisión la posición y la velocidad de una partícula. Entonces, si consideramos el error en la medida como incremento de x y el error de la medida del momento lineal como incremento de p, su múltiplo, la multiplicación, siempre tiene que ser mayor o igual a la constante de Planck partido por 4pi. Es decir, si la precisión en la velocidad es muy alta, tiene muy poco error, la precisión en la posición, si la precisión en la posición es muy alta, en la velocidad es baja. Y al revés, si la precisión de la velocidad es muy alta, la posición es muy baja. Lo mismo pasa con la energía y el tiempo. Hay un chiste muy famoso que dice que la Guardia Civil o la policía paró a Heisenberg por exceso de velocidad y que respondió, no. Si midiste muy bien la velocidad, no sabías dónde estaba, no sabías siquiera si era yo. Y si me has pillado a mí, entonces no sabes a qué velocidad iba. Bueno, esto es un chiste, chiste friki de físicos. Bien, esto nos lleva a una cuestión que es probabilidad. No sabemos con certeza dónde están las partículas, a qué velocidad van. Y esto nos lleva a cuestiones probabilísticas. Cosa que no gustó en absoluto a Einstein y pronunció su famosa frase: Dios no juega a los dados con el universo. De esa manera dijo que estaba en desacuerdo con esa teoría. Bien, consecuencias del principio de incertidumbre es el efecto túnel. Una partícula puede superar
barreras de potencial. Una barrera de potencial significa que una partícula tiene energía, un nivel de energía, y para pasar, y aquí tenemos, por ejemplo, una barrera de potencial de energía, para pasar al otro lado debería superar esa barrera y caer. Por ejemplo, una montaña rusa, por hacer un símil. Un objeto que viene con la velocidad suficiente puede subir una cuesta por inercia, llegar al pico y bajar otra vez, como una montaña rusa. Pero si no tiene la velocidad suficiente, es decir, la energía suficiente, sube, sube, sube y es incapaz de llegar al pico, con lo cual queda atrapada en el pozo anterior. Bueno, pues por incertidumbre, si esa barrera es muy, 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 muy estrecha, sabemos que una partícula puede estar a la izquierda o a la derecha, nunca en el pico de energía. Pero por incertidumbre no sabemos si está a la izquierda o a la derecha, con lo cual puede atravesar simplemente esa barrera, no subiendo y bajando, sino pasa de repente de un lado de esa barrera al otro, simplemente por incertidumbre de posición. Y esto en efecto sucede. De hecho, los dispositivos electrónicos, gracias a los cuales tenemos ordenadores, funcionan por efecto túnel. Si funcionan los ordenadores, significa que esta teoría es correcta. Más consecuencias. La energía del cero absoluto. Si confinamos una partícula en una barrera de potencial confinada en un punto, no podemos saber su velocidad. Entonces no podemos decir que esa velocidad está totalmente parada. Y como la teoría térmica dice que la temperatura depende de la energía cinética de las partículas individuales, y si no podemos estar seguros de la energía de esa partícula, pues no podemos decir que hay 0 grados de temperatura. Tiene que haber un mínimo de energía. Eso nos lleva también a la energía del vacío. No podemos decir que la energía del vacío es 0. Y de hecho, está comprobado que en el universo hay una energía que se llama energía oscura, que sabemos que existe por diferentes experiencias y que llena el 50% de la energía del universo. Y se supone que es eso, es energía del vacío que existe por incertidumbre. Partículas virtuales, lo mismo. Pueden existir partículas con una vida media tan pequeña que se forman y desaparecen en un intervalo de tiempo tan pequeño que está por debajo del margen de error de la medición del tiempo según el principio de incertidumbre. Y se cree que estas partículas virtuales son las responsables de las fuerzas. Fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética por intercambio de partículas virtuales. Otra consecuencia del principio de incertidumbre es la radiación de Hawking, que dijo Stephen Hawking en 1974. Y es un agujero negro, sabemos por la teoría de la relatividad, que tiene muchísima masa, muchísima tanto que absorbe la luz y no la deja escapar. Entonces, si no la deja escapar, es imposible que nada escape absolutamente nada del agujero negro. Sin embargo, en la frontera, lo que se llama horizonte de sucesos de un agujero negro, por incertidumbre de la localización, de la energía, del tiempo, pues podría haber una forma de que escapara radiación, igual que por el efecto túnel. Bien, pues recordaremos que se fotografió en 2019 un agujero negro. No el agujero negro en sí, porque es negro, pero sí tenemos la energía de alrededor. Y el modelo atómico de Schrödinger. Bien, Erwin Schrödinger, famoso por la paradoja del gato de Schrödinger, su mayor contribución fue desarrollar la ecuación de onda de una partícula que nos da la probabilidad de encontrar esa partícula. Es una ecuación muy complicada, pero si se aplica al electrón, se resuelve y nos da un conjunto de soluciones que nos da la probabilidad de encontrar el electrón en el átomo. La solución son varios números,
se llaman números cuánticos, n, l, m y s, y nos dan los distintos orbitales de donde puede estar el átomo. Y en base a eso se estudia el modelo de capas del átomo, que es la creencia actual a cómo está compuesto el átomo. Entonces, para acabar, como conclusión sobre la física cuántica, tenemos primero la dualidad onda-partícula. Una onda se puede comportar como una partícula y una partícula se puede comportar como una onda a nivel microscópico. No está determinada la posición, velocidad, energía y tiempo de una partícula, es decir, hay una cierta probabilidad de encontrar en un sitio o en otro. Y por último, la energía está cuantizada en paquetes.